Dios, muchas gracias por este día. Gracias porque estamos con bien y con salud. Por favor, bendice estas enseñanzas que tú nos vas a dar. Bendice a las personas que están aquí presencialmente y a los que están conectados. Tú siempre guárdalos, protégelos, Dios. Llévanos a buscarte todos los días cada vez más y más, Dios. Bendice a nuestra iglesia, a nuestro pastor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Miren, vamos a continuar en Marcos 11. Nos quedamos en la entrada triunfal. Entonces, es 11. Miren, nada más muy breve para recapitular. 11:7. Dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Ahí recuerdan que se están cumpliendo muchas cosas. Uno, la profecía de Zacarías de que iba a ir con un pollino y que iba a entrar a Jerusalén. Entonces, bueno, ahí estamos hablando que es el rey. Y eh, que la mayoría de la gente al ver la entrada triunfal, pues se imaginaban que los iba a liberar de la bota romana, era lo que pensaban. Y pues ya, o sea, era como la cereza en el pastel, ya había sanado enfermos, ya había eh, calmado el mar, muchas cosas, y pues dicen, ya va entrando aquí a Jerusalén, pues ya, pues vemos que empezamos a ver eso, como les decían, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Qué significa Hosana? Salva pronto, salva pronto, y entonces pues, ellos pensaban que era de salvarlos de los romanos, como muchas veces nosotros que decimos, Dios, sálvame, ¿no? Y sálvame del trabajo porque tengo auditoría, o sálvame de esto porque tengo, pero no nos vamos a lo espiritual. Entonces, así igual el pueblo. ¿Y qué dice en el 11? Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces entra y ve el templo y se queda viendo, y ya se regresa. Y ahorita vamos a continuar, vamos a ver lo de la higuera estéril, ahí en el 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿En qué otra parte se acuerdan que dice que Jesús tuvo hambre? ¿Ah? ¿Por qué tenía hambre cuando estuvo en el desierto? ¿Cuánto tiempo estuvo sin comer? ¿Cuántos? Sí, 40 días. No, yo ya con medio día ya me ando muriendo. Y él aguantó 40 días, ¿no? Ahí vemos igual pues de cierta forma, es algo sobrenatural, nadie puede aguantar eso, ¿no? Y bueno, aquí igual le dio hambre en el 13 y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces, a ver, aquí yo les diría, y ahí está la imagen. Esa higuera, ¿a quién creen que represente? ¿Qué se imagina? ¿El árbol de la vida? ¿Pero en qué sentido? No sé. Pero aquí dice que no tenía fruta. ¿Qué se les viene a la mente?
¿Cuál? Ah, ¿por qué? Sí, sí, va ligado. Pero miren, al decir que fue, tenía hambre y no halló, y dice, nunca más comerá, nunca jamás coma nadie fruto de ti, lo oyeron sus discípulos. Efectivamente, ahorita vamos a ver, hay muchos significados. Uno, a su pueblo, Israel. De hecho, miren, váyanse a Joel, si no me recuerdo, es Joel 1:7. A ver qué dice. A ver, desde el 1:6, ¿qué dice? Sí, o sea, ahí se está refiriendo cuando atacaron a su pueblo y le dice que descortezó su higuera. O sea, se refiere a Israel. Y entonces no tenía fruto. ¿Y qué le suena? Cuando no hay fruto, ¿qué se hace? Sí, dice Dios que cuando, si no hay este fruto, tienes que ser cortado y echado al fuego, ¿no? Acuérdense en Mateo, como dice, por sus frutos los conoceréis. O dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, pues quien está lejos de él, pues no va a llevar fruto. Entonces, por un lado se refiere a Israel. ¿Por qué? Porque pues, no veía nada en su pueblo, o sea, era su pueblo. Y muchos pensaban que por ser israelitas, ya, por ser hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, ya tenían el reino, por así decirlo. Pero no, acuérdense que la salvación no se gana por ser de un pueblo. La salvación es por una decisión. Es como nací en cuna cristiana, ¿puede tener la salvación? Pues no, no, o sea, es personal. Entonces no dieron fruto. Pero no nada más aplica para el pueblo de Israel. En la actualidad, nosotros si no llevamos fruto, pues podemos ser esa higuera, que diga nunca jamás coma nadie de ti fruto. ¿Por qué? Porque, o sea, Dios cumple sus propósitos y dice, Ceci, Mar, Tito, Abue, Lupita, esto te toca a ti. Y si no lo hacemos, pues Dios dice, bueno, pues buscaré quien lo haga, con permiso, o sea, te vas a la banca pero de que yo gano el partido, gano el partido. Así vaya perdiendo 10-0, lo remonto y gano. Entonces podemos ser también nosotros. Hay que pensar cómo estamos, podemos estar así bien secos como esa higuera, que tiene sus hojas, pero no tenemos fruto. O sea, las hojitas sería, pues sí, es que yo tomo mi estudio, yo leo mi Biblia, yo oro, yo doy ofrenda, y esas son tus hojitas, y el fruto dice, ¿dónde está tu amor? Hacia las personas, hacia la creación, hacia tus enemigos. Porque acuérdense, de nada sirve amar a quien nos ama, ¿no? O sea, a quien no, ¿cómo eres? Con quien te cae mal, ¿cómo eres? Porque ese es el fruto. O sea, el fruto, bien dice, por sus frutos los conoceréis. Es más, fíjense, váyanse a Gálatas 5. O sea, porque muchas veces no lo sabemos hasta de memoria, pero si escudriñamos, ya nos quedan las pedradas.
Miren, dice, más este, el fruto del Espíritu. O sea, acuérdense, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Hay quien diría, no, pues tal por cual, no, 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 son estos. Amor. O bueno, es un solo fruto que conlleva todo esto. Pero amor, o sea, acuérdense, amor no nada más es ay, soy bien chido con los que me tratan bien o con la gente que me quiere. No, o sea, el amor. ¿Cuál es el símbolo más importante de amor? Lo que hizo Cristo, que murió por todos, pecadores. O sea, imagínense, no le importó cómo éramos, murió. Y tenemos que mostrar cierto amor. Entonces, el amor, a como lo ve Dios, y se acuerdan que está en Corintios, todo lo espera, todo lo soporta. Y ese amor, esa descripción, a ver, está en Primera de Corintios 13, creo, ¿no? Miren, si estamos hablando de amor, el primero, miren lo que dice, 13:4, Primera de Corintios 13:4. Es más fiable. Miren, ¿sabes qué? Fíjense, desde el 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, vean hasta qué grado pone el amor. Y luego dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. O sea, al final mucha gente quiere por obras quedar bien y no. Vean lo que dice que es el amor. Es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se la goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí está describiendo la crucifixión. O sea, uno no lo ve así, pero es lo que hizo Jesús. Todo lo soportó, el amor nunca deja de ser. Entonces, desde el amor, o sea, tenemos que pensar cómo tratamos a los demás, cómo reflejamos nuestro amor a las personas, en todo, ¿eh? En todos nuestros ámbitos. Ese es el primero y el más importante. Entonces, desde ahí tenemos que ver cómo estamos nuestra higuera, si está así o si tiene fruto. Y lo que ya sabemos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, no nada más aplica para el pueblo de Israel, sino nosotros. ¿Cuáles de estos frutos tenemos? Acuérdense, el gozo, pues es a pesar de las circunstancias, ¿no? Siempre vamos, no, o sea, nunca vamos a tener un escenario ideal, siempre va a haber algo. Y como estamos con mala actitud, obtenemos gozo en nuestro corazón, la paz, si vivimos tranquilos, dormimos a gusto, estamos bien, paciencia. O sea, todo eso, ahorita no me voy a meter a cada fruto, ¿no? Sí, por eso. Sí, exacto, o sea, se produce de adentro hacia afuera y lo produce el Espíritu Santo, ¿no? Pero muchas veces como cristianos, acuérdense que nos podemos quedar ahí, como la parábola, ahora sí, la parábola del sembrador. Y hay quien sí escucha y está ahí, pero ahí se queda, estancado y no pierde la salvación, pero ya no da fruto. Ahí se queda porque no quiere entregar más. Y ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda. Y pues Dios dice, pues ahí vas a estar. Entonces, bueno, eso es lo de la higuera estéril. Pues así. Sí, es lo que les decía, o sea, hay quien se queda ahí, pues sí. Y dice Dios, pues qué lástima, pues tienes potencial, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque no queremos entregar más. O sea, como que nosotros mismos sabemos. Y ya está aquí.
Y yo ya hasta aquí ya no llego más, hasta ahí ya de eso, ya. Solitos nosotros ponemos el límite, porque no es Dios, nosotros ponemos el límite. O sea, piénsenlo, es como cualquier actividad. Por ejemplo, a mí que me gusta jugar fútbol, uno sabe en una jugada, ya no le corro, ya está ahí porque ya me da flojera, o no me esfuerzo o demás. Y ahí, o sea, así lo mismo espiritualmente, no, ya, yo creo que con un capitulito, ya, no, yo creo que hoy ya no. Y el quien pone límites somos nosotros, no es Dios. Y ahí es el fruto, ¿no? O sea, Dios diría, ahí está. Acuérdense que si lo viéramos financieramente es como si Jesús fuera el banco con fondos ilimitados y nos lo puede dar gratis, sin intereses, y nosotros decimos, pues, con 100 pesos la hago, con 100 pesos la libro para mi día, con 500. Y Jesús se diría, no manches, yo tengo millones aquí para darte, pero no, Dios, ahí me la llevo así, perfil bajo. Y pues espiritualmente, pues no, espiritualmente que ahí sí no hay pretexto, ¿no? Pues en el fútbol podemos decir, ya estoy viejo, ya no dan mis pies, pero pues, espiritualmente al contrario. Entonces, pues el cerebro, al contrario, ya Dios diría, pues ahí está. Entonces, el límite lo ponemos nosotros. Bueno, entonces, segunda vez que va a Jerusalén, en el 11:15 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Y por qué no la respetaban? Sí, porque ellos hacían negocio. Dice, y no consentía que nadie atravesase el pueblo llevando utensilio alguno. ¿Quién se acuerda en dónde dice o por qué? ¿Y de dónde lo saca? ¿En qué versículo dice? Ay, ¿puedes conectarla? Espérame. ¿Y en dónde está escrito? ¿En qué versículo dice eso? Ay, perdón, se está conectando. Porque miren, dice, dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿En dónde está escrito eso? Ajá. Pero dice, no está escrito. Entonces nosotros como cristianos, nuestro deber es ver en dónde está. Es en Isaías 56:7. 56:7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, aquí, ¿cuál es la recomendación? Los que ya estamos estudiando, hay que ir viendo, ahora sí que a la fuente o de dónde. Cualquiera puede preguntar, ¿y dónde está escrito? Pues ahí, no en todas, ahí venía, pero o sea, hay que ver, hay que irnos a las concordancias, buscar y tratar de acordarnos, no siempre, o sea, la verdad a mí luego igual, pero tenerlo en la mente y con nuestra libretita, o sea, acuérdense y tener ahí la libretita porque siempre es importante, bueno, ¿y por qué? Aquí es donde les digo que se van armando los rompecabezas, porque pues, imagínense, Jesús ya se lo sabía y les decía, pero nosotros es importante que sepamos para cuando compartamos y tener la confianza y la certeza de que es la verdad.
Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Pues no nada más por él, o sea, pues es que le estaba quitando todo el negocio, todo el poder, pues no conviene. Y eso es siempre, ¿no? O sea, el mundo pues, siempre busca lo suyo y por eso es que cuando ya se habla de algo de Dios, eso pues no les conviene o no quieren que salga la verdad y censuran muchas cosas, ¿no? Ya les llegan al precio, ¿no? Ok, entonces, vamos a seguir ahí en el 11:20. Pasando por la mañana, bueno, se volvió a ir, o sea, ya fue una vez, regresó, fue otra vez y otra vez regresó, porque dice que al llegar la noche salió de la ciudad, o sea, se volvió a ir. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Mateo viene muy similar, si todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Igual, o sea, muchas veces se nos olvida eso, como que ya como estamos en este mundo que es más de ver para creer, se nos olvida todo esto de fe. Y hay que hacer memoria, y sí es cierto, lo que le pedimos tarde o temprano nos responde. El problema es que pues luego se nos olvida, y entonces hay que seguir, o sea, eso hay que seguir. La fe, como siempre les he dicho, la fe siempre es estar ahí, estar ahí, estar ahí, orando, pidiéndole, no olvidar nuestras listas de oración, o sea, todo, tenerlo ahí, porque pues, esa es la clave. Si ven Jesús todo el tiempo era hombres de poca fe, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O a Bartimeo, a la mujer de flujo de sangre, tu fe te ha sanado, ve en paz. Entonces, todo la columna vertebral es la fe. Y pues no nos tenemos que olvidar de eso en estos tiempos. Ok, entonces, pero algo que es importante, en el 25 miren lo que dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se acuerdan? O sea, eso sí es muy importante, porque alguien que ya es cristiano quiere decir que ya le pidió perdón a Dios de sus pecados y ya entendió el sacrificio de Jesús. Y todo lo que hacíamos, Dios nos perdonó. Y para nosotros luego es muy difícil perdonar a los demás. Y ahí pues ya no es justo, porque Dios diría, o sea, yo sí te perdono a ti y todo, y tú no, a los demás. Entonces, dice, cuando estéis orando, perdonad. Entonces tenemos que, o sea, Dios nos lleva siempre a arreglar, porque imagínense, primero dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis, pero nos tenemos que ir un paso atrás. Antes de pedir en oración, dice, perdona. Entonces muchas veces podemos estar atorados ahí años. Ay, Dios, llevo años orando, Dios, llevo años orando por esto, por la salvación y tal. Y Dios dirá, ¿qué crees? Primero perdona, porque pues, si no has perdonado, pues no te voy a responder. O sea, imagínate cómo dice aquí, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hagan de cuenta que nos tenemos que ir un pasito atrás. Antes de orar y empezar a decir, hay que decir, ay, ¿con quién tengo problemas? ¿O a quién tengo atravesado? ¿O con quién estoy mal? Pues ni modo, tengo que perdonar. Y muchas veces nos enojamos y decimos, es que ¿por qué yo tengo que ceder? Si no sé qué esa persona le vale.
Pues sí, pero Dios diría, conmigo es así, Dios nos lleva a estar limpios. ¿Se acuerdan? Ya Dios nos dio el baño, pero en el diario caminar, que nos ensuciamos los pies. Entonces tenemos que ir, cada que le pedimos perdón y perdonamos, es como irnos a limpiar los pies y estar así. Entonces, cuando oremos, primero hay que decir, a ver, ¿a quién me hace falta perdonar? Y de esas personas que no he perdonado, pues pedir perdonar. O sea, y no es necesariamente a lo mejor ir con esa persona, sino en nuestro corazón. Porque hay personas que luego ya ni vamos a ver, no vamos a tener contacto, pero es en nuestro corazón perdonar y decir, pues yo los perdono, ya ahora sí que te lo encargo a ti, Dios, yo perdono, porque si no el que se atora somos nosotros. Dios ya diría, ya ahora sí que ayúdame a ayudarte, ¿no? Ahí sí, diría Roger, ¿cómo me decía? este, un versículo que según él estaba en la Biblia. Ah, ayúdate que yo te ayudaré y ni está en la Biblia, ¿no? Pero digamos, de cierta forma, es parte de, o sea, tenemos que ir ordenando, entonces, perdonar, orar y Dios nos va a dar las cosas. Ok, vamos a avanzar, le dice el 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Qué vamos a empezar a ver? A ver, ¿qué se acuerdan? Si nos vamos a la Pascua, ¿qué tenía que cumplir el Cordero para que fuera acepto en la Pascua? Sin mancha, ¿qué más? De un año, ¿qué más? El Cordero. Sin defecto. ¿Y qué más? Y aparte lo examinaba, ¿no? Para ver que no tuviera defecto. Pues hagan de cuenta, ¿quién, Jesús, qué va a representar si ya se acerca la Pascua? Ese Cordero. Y entonces es perfecto, sí, sin mancha, pero tienen que examinarlo. Y entonces, por eso es que dice que vienen los principales sacerdotes, los escribas y ancianos. O sea, ya van a empezarlo a examinar a ver si está sin mancha. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, esta es la primera, ¿no? Para examinarlo. Os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, aquí, ¿qué podemos ver? Cuando le preguntan, él no responde y luego él les responde con otra pregunta. Esa es una pues, técnica, por así decirlo, que ayuda mucho eh, como para volteárselas. Hagan de cuenta, por ejemplo, Mar, si yo te dije, oye, Mar, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo me podrías, aplicando la técnica de Jesús, qué me dirías? ¿Sería algo así? O podrías decirme, ¿tú de cuántos me ves? Y entonces tú ya no me respondiste y me volviste la pregunta y yo ya me quedaría de, y ya como que me obliga a mí a responderte, de modo que otra vez yo te pregunte, bueno, pero no me preguntaste, ya me estás asegurando. Tienes, o sea, algo así, pero buscar la forma de, con otra pregunta. O sea, siempre, esa es una técnica, de hecho, que sirve mucho para, o sea, cuando te quieren como, por ejemplo, en muchas negociaciones, les platico muy brevemente, cuando, por ejemplo, yo en el trabajo, que luego es para llegar a, ya me van a comprar un carro,
Me dicen, ¿cuál es tu mejor precio, ¿no? Para comprar el carro. Y si yo me entrego y luego le digo, ah, pues es este, yo estoy en desventaja en la negociación, aunque no lo crean. Entonces, cuando me dicen, bueno, ya nos vamos a animar, ¿cuál va a ser tu mejor precio? Yo muchas veces le digo, bueno, ¿cuál es el precio que tú quieres y que te lo llevarías? Entonces, yo ya no le dije el precio, ahora yo le pregunto a él. Y entonces ellos, a lo mejor, y me dicen, bueno, descuéntame 10,000 y me lo llevo. Ya me dio un parámetro. Yo ya le puedo decir, mira, ¿qué te parece si no te doy los 10,000, pero te doy 5,000 y ya te lo llevas? Pero ya yo ya no me entregué primero y te ayuda, ¿no? O sea, y hagan de cuenta que Jesús lo hace así. Y les digo, es una buena técnica que muchas veces te hacen una pregunta y lo regresas con otra, sin ser grosero, obviamente, ¿no? Nada, oye, ¿cuánto sois? ¿Qué te importa? O sea, no te dice literal así, pero sí te lo devuelve con una pregunta. Y era muy común en esos tiempos que hicieran eso. ¿Qué otra cosa era muy común que hicieran? El hablar con parábolas, con historias. Ellos dicen que los judíos, si no explicaban algo con una historia, es como una cubeta sin un mango. Entonces, imagínense una cubeta sin el mango, ¿cómo te la llevas? Hagan de cuenta, y sí, piénsenlo, porque a través de historias se nos queda grabado. ¿Por qué creen que es tan exitoso las películas, las series, todo? Y ahí, créanme que adoctrinan a toda la gente, porque a través de la historia no te lo dicen. O sea, no te dicen, drógate, no te dicen fornica. Si te lo dijeran directamente, oye, haz esto, pues fácil, ¿por qué? No, ellos se ponle la película y que sea todo de sexo, todo así, entonces indirectamente te están orillando. Oye, entonces, o sea, no, ahora sí que dirán, no hay nada nuevo bajo el sol. Y pudieran decir como técnicas de manipulación, si sí que lo quieren ver, pero puede ser para bien o para mal. Lamentablemente en el mundo se usa la mayoría de las veces para mal. Pero, o sea, pregúntense por qué siempre, o sea, que ustedes piensen hacia dónde quiere ir el mundo, vean cómo están las películas, vean cómo están las canciones, vean cómo está, este, artistas, etcétera, porque ellos te cuentan una historia, te van platicando de una forma que se te queda. Sí, y así ya uno se queda con la idea. Sí, y aparte que no lo grabemos. O sea, les digo, no es lo mismo cuando te enseñan algo así casi de anota y velo, a que te cuenten la historia y te vayan diciendo, ah, mira, ¿qué crees que a mí me pasó? Que una vez nos gusta, o sea, de hecho nos encantan las historias. Cuando, ah, ¿qué creen que yo, ayer lo que nos contó mi amigo, ¿no? ¿Qué creen que aguas porque no te asaltan? O sea, ya es una historia y ya te quedas ahí. A que alguien nada más diga, no, no viajes en la noche porque es peligroso. Aunque ay, ya exagerado, pero si ya te cuenta la historia, no, ¿qué crees? Que fíjate que yo iba así, y ya decimos, no, y nos imaginamos, ¿qué tal que yo voy y está la piedra? Y no, hombre. Entonces, así es, y normalmente por eso es que usan las parábolas, Jesús usaba las parábolas, es un buen método. Por ejemplo, ahorita la palabra del sembrador, es difícil que se nos olvide, ah, pues iba el sembrador y algunas caen, no dan fruto, otras caen en pedregal y otras dan al cielo. No se nos olvida, se nos queda. Ujú. Piensen en de niños, las películas que vimos de niños, si se nos olvidan. Ya no se nos olvidan, ya no, o sea, ahí las tenemos ya arraigadas. Como hayamos crecido, cada quien ahí las tiene y lo que sea, porque son historias, las de las princesas, la de los superhéroes. Entonces, de cierta forma, aquí Jesús pues es muy astuto, por eso es que les digo, hay que estudiar la vida de Jesús porque Él nos da tips. Entonces ya le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas, no? Y él les dice, bueno, yo tengo una pregunta, respóndanme y yo les digo. Y les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Antes de que vean, si Jesús nos hiciera esta pregunta, ¿qué le diríamos? Si él te dijera, Mar, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué se imaginan? ¿Qué le diríamos? Ahí si se dan cuenta, él se las volteó y ahora él los acorraló. Y así siempre, o sea, vamos a ver que Jesús así es.
Porque, ¿qué creen? Que curiosamente la que respondan los va a atorar, porque vean lo que dice. Entonces ellos discutían entre sí. Imagínense, no sé, ellos bien gallitos llegan y cuando él les pregunta, acá es que se regresan, cuchicheando, y dicen entre ellos, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Sí, porque si dice, no, pues era del cielo, se entregaron, porque si entonces si era del cielo, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Sí, porque si se no pues era de los hombres, o sea que estás invalidando lo de Juan, se le iba a voltear todo el pueblo y ya los encerró. Y entonces, ¿qué dicen? Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces uno lo vería bien fácil, pero la verdad se las aplicó. Porque él dijo, pues ustedes no me responden, yo por qué les voy a responder. Y sí, o sea, digo, tomé de broma lo de tu edad, pero, pues, o sea, yo te dije, ¿cuántos años tienes? Normalmente a las mujeres no les gusta decir su edad. Y ya le puedo decir, pues, ¿de cuántos me veo? No, pues, ¿qué tantos? No, pues, ya, no, pues yo digo que tantos, ¿no? Pues, y ya, y nunca, al final nunca le respondió. Eso habla de, fíjense, o sea, por algo es Dios, pero agilidad mental, sabiduría, mansedumbre, templanza, o sea, todo bien tranquilo, porque ellos iban justamente a tentarle. Sí, exactamente. Ok, vamos a avanzar. ¿Se acuerdan de la parábola del hombre que plantó una viña? Ahí se las pongo. Vamos a volver a lo mismo. Va una historia y nos va a quedar bien claro. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí, de inicio, ¿qué se imaginan? Así, en esa historia, ¿qué se imaginan de esto primero que les estoy diciendo? ¿Qué podría ser? ¿Sí? ¿Y quién fue el primero que hizo eso? Porque si nos vamos un poquito más atrás, desde la creación, imagínense, el hombre, vamos a suponer que es Dios, plantó su viña, imagínense que creó la tierra, cercó vallado, cavó un lagar, o sea, dejó todo listo, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué le dijo Dios al hombre cuando lo creó? Ya tenía la creación lista, por eso lo creó en qué día? El sexto. ¿Para qué? Porque ¿cómo somos? Si lo hubiera creado antes, el hombre hubiera dicho, no, yo le ayudé a Dios a crear, o yo creé. Dijo, no, papito, aquí yo ya tengo todo listo y ya te pongo ya todo creado. Y hagan de cuenta que ¿qué le dijo? Y está, sí dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y tal, tal, tal. Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, los puso a cargo de la creación. Y se fue lejos, vamos a suponer, delegó. A Dios le gusta delegar, dice, ahí está, ya está todo, como bien dijeron, un negocio, ahí está, su viña. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores. Ya imagínense la humanidad, ahora ya imagínense que era su pueblo, Israel ya tiene todo, como debería de estar, y envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Sí, fíjense cómo otra palabra clave, otra vez fruto, busca el fruto, ¿no?
Y dice, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. O sea, ¿qué demuestra ahí? ¿Qué demuestra que no, que se le volteó, se le voltearon? Pues él los dejó a cargo y ya se le voltearon. ¿Qué habla del corazón del hombre? Así somos. Nos deja algo y nos le volteamos a Dios. Al ratito podemos y ya nos adjudicamos nosotros, ¿eh? Y no, pues esto es mío, yo me lo gané, ¿no? Pues que me costó trabajo, y o sea, sí, y dejamos a Dios, o sea, una, Él va por el fruto y ¿qué dice? Lo enviamos con las manos vacías, o sea, así es por naturaleza, somos en la creación del hombre, nos lo volteamos a Dios. Y ejemplos, Adán y Eva, Caín y Abel, todos, ¿saben? Todos los ejemplos siempre, este, mismo Satanás, o sea, todo el tiempo es así de, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. No, Job no se le volteó. Mm. Y luego dice, volvió a enviarles a otro siervo. ¿Qué implica eso de volvió a enviarles? No, no, ajá, bueno, pero volvió a enviarles a otro. ¿De qué habla? Otra oportunidad, o sea, habla de, es un señor, el que plantó la viña es misericordioso. O sea, ahí todavía no de que no se arrepiente, le está dando otra chance. Pero fíjense cómo a través de la historia nos está contando todo. O sea, dice, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Otra vez habla del corazón del hombre, cómo se va endureciendo. Y luego dice, volvió a enviar otro. Otra vez misericordia, ¿no? ¿Por qué creen que Dios es de segundas, terceras, cuartas, tantas oportunidades? Y a este mataron. Exacto. Ay, ya fue Jesús. Órale, ya salió Jesús aquí. Y todavía no llegamos a él. Dice, pero aquí ya mataron a uno, como dice el corazón, es de continuo mal, ¿no? Entonces se va, el pecado que va haciendo nos va corrompiendo más y más. Entonces ya ahora ya no se conformaron con apedrear, primero golpear, luego apedrear, ahora ya mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Aquí a quiénes creen que se refiere. Ya mamá dijo que Jesús. ¿A quién más creen que se refiere? Ya a los profetas. Básicamente porque un profeta que es un portavoz y cuenta lo que va a devenir y les advertía y lejos de que le hicieran caso los mataban, los apedreaban. Y entonces ahora sí, por último, teniendo a un hijo, perdón, por último teniendo a un hijo suyo, amado, ahí ya nos da el tip, ¿a quién se refiere? Ahí sí es Jesús. Ah, ya desde antes, aquí fíjense la imagen, hagan de cuenta que iba Jesús. Lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Dios pensó que al mandar a Jesús, o sea, él dijo, a él sí lo van a, o sea, es mi hijo. Ya les dejé las escrituras, tienen que entender. Así, tal cual, él dijo, ya, o sea, si es mi hijo, le van a tener respeto. Pero imagínense contándolo desde Jesús, o sea, Jesús está hablando de él. Eso es lo que se me antoja un buen porque es bien padre, él va diciendo. No, yo veo a Mar ya está así como viendo, ya se lo tomó con sus palomitas, Mar, ¿no crees que es? O sea, ya dice, tendrán respeto a mi hijo, imagínense qué feo. Y él mismo diciéndoselos. Y vean así como están ahí escondidos así. Más aquellos labradores, o sea, vean cómo somos. Dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Así es. ¿Qué creen? Hasta al Satanás le falló ahí.
porque él mismo dijo hay que matarlo. Ahí sí le falló. Pero Dios bien exquisito, y Dios bien exquisito porque, no, y Dios bien exquisito porque al contrario, él dijo, necesita morir para salvar. O sea, Dios, o sea, por eso es que les digo que Dios es Dios. Sí, pero pues, él ya ahorita está en el plan de quien me lleve. Sí, pues ya. Entonces, ¿qué dice? Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la vida. O sea, está diciendo lo que le van a hacer a Jesús, al cual está diciendo, me van a matar. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué creen que va a hacer? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún es, ni aún esta escritura habéis leído. Fíjense, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Sí, o sea, ¿quién es esa piedra que desecharon los edificadores? Jesús. Y dice, ha venido a ser cabeza de ángulo. O sea, lamentablemente pensaron que, pues es el heredero, nos vamos a quedar con todo. Pues no, o sea, con Dios no se le escapa, ¿no? Él venció la muerte. Exactamente. Porque no iba a haber derramamiento de sangre. Sí, o sea, a Dios no se le escapa nada, pero él, por eso es que me sorprende porque él puede manejar todo. O sea, él acuérdense que no está sujeto a las variables del tiempo, de todo, o sea, él controla. Ujú. Sí, no, pues no, no, yo no lo sigo, sí. ¿Y qué dice el 12? Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero eso es lo más triste, que aunque ellos sabían, lejos de reconocer y decir, no, bien, este es el bueno, pues ya no, porque ya nos ciega el orgullo, el poder. ¿Qué pasaba con Faraón? O sea, ya dices, ya no hay retorno. Hay gente que dice, ya no, ya estoy así, ya quiero porque ya el orgullo, o sea, el orgullo es, no, ya no. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y lo mejor era que él lo decía en la parábola, casi casi a que le quede el sapo, el saco. Sí. Ok, vamos con otra trivia. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿Ya vieron? Para que le sorprendiesen, o sea, otra vez como el cordero para tentarlo. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. O sea, primero según lo exaltan, ¿no? Según. Y otra vez otro torito. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? O sea, igual lo querían acorralar, lo mismo. Y otra vez dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Les vuelve a preguntar, ¿no? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, pero ya desde ¿se acuerdan que lo hemos visto con Jonas, con Gordy, al decirle, tráiganme la moneda? Ellos, porque ¿quiénes fueron? ¿Qué grupo era de los judíos? Y los herodianos. Los herodianos no tendrían problema, pero los fariseos eran tan faroles que ellos, según, o sea, fíjense su hipocresía, que ellos no podían tener, como decían, no hay imagen, no te harás imagen, de acuerdo ¿qué fue? A la ley,
Dios no les permitía, ¿se acuerdan que no te harás imagen ni semejanza de nada, no podrás adorar? Ellos eran tan faroles que se pudrían de lana, pero no cargaban las monedas. Tenían ahí quien les cargara las monedas y cuando tenían que pagar, que pagaran. O ellos no podían ver ni tocar porque iban a blasfemar. Entonces, al decirle, tráiganme la moneda, ya los está obligando a que la agarren y que la enseñen y que se sientan sucios, ¿no? Entonces, nada se les escapó. Entonces, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? O sea, ahora le restregándose la imagen, ¿de quién es? Y ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. O sea, no lo pudieron atrapar. Dijo, "Ah, pues, lo que corresponde al mundo y con Dios, lo de Dios. A mí no me vengan no me quieren atrapar, ¿no? Porque lo quieren hacer. Y no, entonces va a dos, o sea, ya lleva dos que se libran. Pero es que imagínense, o sea, es que, ¿quién se va a poner a discutir con Dios? Entonces, como con Job, cuando por mucho que Job quería y pues Dios en un torbellino, pues lo regañó. Sí, o sea, yo la verdad les recomiendo que muchas veces vamos a estar en pecado, muchas veces vamos a estar mal, pero mejor reconocer y decirle, Dios, la verdad ando mal, pero no ponerme a Dios, o sea, el ponernos en contra de Dios es lo peor. Entonces, o sea, no, imagínense cómo. Mejor reconocer y decirle, Dios, sabes que ando mal, Dios, le estoy regando y pues ten misericordia de mí. Yo, la neta, soy humano, la riego, pero tú repréndeme, todo eso, pero ponernos contra Dios es lo peor. O sea, la verdad, no hay ¿cómo? O sea, imagínense aquí ellos queriendo otra vez. Entonces vinieron a él los saduceos, o sea, casi casi iba fariseos, herodianos. Ahorita, en la anterior eran los escribas, ¿no? Principales sacerdotes, escribas y ancianos. O sea, fíjense, en la primera dice, principales sacerdotes, escribas y ancianos. Luego, fariseos y herodianos. Y ahorita, ¿quiénes vienen? Ya los uno, otro grupo, ya los que les restaban, los saduceos. O sea, todos los grupos fueron, a tentar. Dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, bueno, estos dicen, los saduceos creían que no había resurrección. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, y ellos no creían en la resurrección, entonces, ¿para qué le preguntan algo que ni creen? Nada más era para tostar. ¿De cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? O sea, puras preguntas para, digamos, que se contradiga, que no tenga que decirles. Sí, sí, como que encontrar lagunas, ¿no? Y piénsenlo ahorita antes de que se me olvide, mucha gente así quiere, oye, de la Biblia, a ver, oye, pero ya encontré un error, ya vi esto. Y digo, qué bueno, o sea, que escudriñen y todo, pero siempre y cuando el objetivo vaya a ser para creer, porque mucha gente lo hace solo para intentar atraparnos y no debemos de engancharnos, o sea, nosotros solamente decir, mira, esto es lo que dice la Biblia, no hay contradicción, esto es lo que dice todo, y con amor. Sí, porque pues, de todo lo que nos puedan decir, al final es por fe. Todo lo que nos dicen que la Tierra hace miles de años, todo, ¿cómo te lo comprueban? Es por fe, también hay que creer, hay muchas cosas que o sea, ¿cómo podemos confirmar que es verídico, no? Entonces dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ahí ya les dijo directo a ellos. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo,
yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, al decirle eso, ¿qué le está dando a entender? Que, así que ya resucitaron, o sea, pues no, que no están muertos, o sea, que no hay muertos, o sea, que están vivos. Y dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Justamente llega a colación ahorita que viene lo de Día de Muertos y eso que altares, pues de eso Dios dice, ¿cuál? Si ya aquí, o sea, ya resucitaron para estar en eternidad conmigo o separados de mí. Entonces, eh, aquí, ¿qué vemos con Jesús? Que otra vez se libró de todos esos grupos. ¿Y a qué cuando les dice que no se casan y se dan en casamiento? O sea, básicamente lo que él está dando a entender es que es otro plano. Ya es otro plano, no sé lo que tenga Dios. Dios, de hecho, se guarda mucho de la eternidad que venga. Muchas veces Mar me ha dicho, bueno, y ya no vamos a estar casados allá, ¿qué pasa? O sea, es que es un plano en el que Dios no dice, pero no por eso quiere decir que sea malo, sino al contrario, ya va a ser otro plano donde lo vamos a estar alabando, vamos a estar ahí con Él, ya no va a haber enfermedad, ya cuerpo, es otro plano. Pero lo que les daba a entender, o sea, fíjense, dice mucho erráis, ¿no? No dice, así que vosotros mucho erráis. Entonces, muchas veces a nosotros se nos olvida que todo lo eterno, o sea, estamos aquí en la tierra un pedacito y todo lo que falta. Con Dios, pues esa es la idea, ¿no? Apostarle a lo más, ajá, a lo venidero. Ok, vamos a seguir. Les leo este último pedacito. Dice, acercándose uno de los escribas de los que había oído disputar, sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y aquí se refiere en importancia, ¿eh? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí todos la padecemos, porque pues no nos gusta y debe ser ni modo. O sea, pues no podemos cambiar a las personas, es así. O sea, es así como son, con sus fallas, defectos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí nos dice mucho de nuestro corazón, porque como tratemos a los demás es como nos amamos a nosotros. O sea, alguien que es grosero con las personas, que es aunque no lo demuestre, quiere decir que está mal porque dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tratas mal a los demás, quiere decir que tú no te amas o estás mal, o sea, hay algo en tu interior que no está bien, porque, o sea, diría de la abundancia del corazón habla de la boca por sus frutos. Entonces, si estás enojado, si estás peleando, si esto, algo está mal. O sea, hay algo que está mal. Podemos ser salvos, pero hay algo. Y ahí debemos decirle, Dios, llévame a morir, Dios, llévame. Porque hay algo. Porque si amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es lo que te va a decir. Como trates a los demás es como te amas tú. Y pues la verdad es feo, porque, híjole, ahí es donde ¿sí? Y Dios pues nos pide eso, ¿no? Y ahí entonces le está diciendo, no hay otro mandamiento mayor que estos, fíjense, no manches, ay Dios. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Con eso ya,
Ajá, sí, está por arriba. Sí, está por arriba. Entonces, fíjense, perdónenme, de una vez leemos porque si no se me va a ir, ya hay que concluir, vamos a concluir el 12. No quiero que se me vaya porque ya estoy encarrerado. Ya no les puse imágenes, pero es que esto se me antoja igual. Dice, estando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y sí es cierto, porque ¿se acuerdan cómo decían? Este, bendito el reino de nuestro padre David que viene, y todos decían hijo de David, ten misericordia, no hijo de David. Ahí el 20:35, hijo de David, no le gritaban. Y él aquí ya les dice, a ver, ¿cómo que hijo de David? ¿En verdad era hijo de David? Porque dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y aquí él les dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y él les dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Yo les pregunto eso. Si David le llama Señor, ¿cómo va a ser su hijo? Es como si este, mi abuelo Pepe a mí me dijera Señor. Pues, ¿cómo? Si es su abuelo y ¿cómo le va a decir Señor a su nieto? Entonces ahí, ¿por qué creen? Sí, porque eran atrás, pero ahí David se está refiriendo hacia adelante. Hacia atrás, sí, yo le puedo decir a mi papá señor, a mi abuelo señor, a mi bisabuelo señor, pues sí, fueron antes, pero después, o sea, es como si yo van a nacer mis hijos, mis nietos, ¿no? Y yo a mi tataranieto le diga mi señor. ¿Cómo? No es lógico, ¿sí? No sé si me entienden. Dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Pues sí, porque en la carne, sí era hijo de David en la carne. ¿Por qué? Por el linaje, era del linaje de David y para seguir las profecías. Pero David, por eso es que dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, o sea, revelado por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor. O sea, David proféticamente sabía que iba a venir de él el Mesías. Y obviamente se iba a referir a él al Señor. Es como si yo les pongo un ejemplo que yo supiera, es un ejemplo que yo supiera que de mi descendencia va a venir, si estuviéramos en el tiempo de reyes, y que yo a mí Dios me revelara, por así decirlo, que dentro de mi descendencia va a venir uno que va a ser el rey, y que yo escribiera y yo dijera, "Ah, va a venir mi rey, mi señor", yo sabría que más adelante va a llegar el rey, a gobernar, el Mesías. Entonces David, por el Espíritu, fue el que dijo, sí, le dijo el Señor a mi Señor. O sea, David sabía que iba a venir el ungido y no se refería a él, sabía que iba a venir alguien, o sea, Jesús. Y por eso es que él de entender, o sea, sí soy hijo de David, diciendo por la carne, pero pues yo soy más que David. O sea, él lo que estaba diciendo, yo estoy por arriba de David, porque él mismo dijo Señor. Por eso es que dice, gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Qué se refiere? ¿Quiénes serían los escribas en este tiempo? No, pero dice con largas ropas y hablan las salutaciones en las plazas. Pues la gente que le encanta mostrar lo mejorcito, largas ropas en ese tiempo era traerle el mejor carro, traer el mejor reloj, la mejor ropa, traerle ir a lo mejor. Y se llaman las salutaciones en las plazas. En esos tiempos, ¿quién sería ahorita? Sí, gente que quiere acaparar, que quiere llegar y que todos lo alaben, que esté. ¿Quiénes son? Pues los famosos, los con poder, los políticos.
Son esos, es lo mismo, o sea, hay que traducirlo siempre. ¿Quiénes serían los escribas de esta época? Pues toda esa gente que quiere que lo volteen a ver, que esto. Dice, y las primeras sillas en las sinagogas, ¿quiénes serían? No, pero en este tiempo, muchas veces, dice, las primeras sillas en las sinagogas eran para hablar de Dios. Hay gente, hay religiones, hay iglesias que lo único que quieren es sentarse hasta el frente, tener fama, poder, y no ven nada de la Biblia, ¿no? Nada más quieren el reconocimiento. Los primeros asientos en las cenas, ¿no? Uy, el más importante, hay que ver dónde está. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Pues obviamente, ¿qué buscan, no? Estos recibirán mayor condenación. Dios se va al corazón. Pues porque usan el pretexto de Dios. O sea, pues ahí sí Dios diría, no más. Mejor prefiero que ni hables de mí. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Este es un tema bien importante, ¿eh? Dice, y vino una viuda pobre y echó dos blancas. ¿Qué serán las blancas? Ah, pero ¿cuál? ¿Qué valor tendría? Era lo más bajo. Me da de cuenta como si para nosotros, aquí en México, centavos, todavía ahí están los de 20 centavos, ¿no? Imagínense que él veía gente aventando billetes de 1,000, fajones, y vio a una señora que aventó una de, una de 20 centavos y una de 50 centavos. Y se echó dos blancas, dos de 20 centavos, o sea, un cuadrante, era la conversión. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra, y así somos. Con Dios damos lo que nos sobra, o luego ni le damos, pero en primera ni le damos. Y lo que le llegamos a dar es lo que nos sobra. Y como diría, me acuerdo del profe Nacho, de lo tuyo te damos, Dios. Y sí es cierto, porque en realidad le estamos dando de lo que Él nos da, porque trabajamos por Él y no le queremos dar el nada. Una ni damos. Y de lo que los que llegan a dar, sí, no nada más se refiere al dinero, al tiempo, a todo. Pero aquí hablando de dinero, así tal cual, aquí hablando de dinero, una ni le damos a Dios. Y dos, de lo que le damos lo que nos sobra. No, no, pues con esto la libro, estos son mis gastos, me sobra esto ahora. En dado caso que demos. Dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, hablaba, y no por esto Dios, yo ya le estoy diciendo, no todo lo que tenemos dénselo. No, o sea, hablaba de su corazón. Porque, ¿qué refleja el dar todo tu dinero a Dios? ¿Qué refleja? Exactamente, que confías, que sabes que Él te va a proveer. Es una fe muy grande. Yo no la tengo, hasta ese grado no la tengo, la verdad. No podría, me cuesta, ¿no? Al final, y ella lo hizo. Es como Bartimeo cuando dejó su capa, ¿se acuerdan? Todo lo que tenía. ¿Y qué pasó con el joven rico? Entonces, o sea, hablando del dinero, acuérdense, y no se refiere que le demos, hay quien dice, ay, se lo voy a dar al pastor y el pastor en qué se lo va a gastar. No, ahí se refiere a dárselo a Dios y Él ve nuestro corazón. Él ya, el pastor sabrá qué hace con él, Dios va a ver con él, pero Él quiere ver nuestra actitud hacia Dios, porque Él nos dio el trabajo. Y como bien dijo Mar, no nada más se refiere al dinero, a nuestro tiempo, o sea, a cualquier situación habla de nuestra prioridad ante Dios. Entonces, es muy importante, por eso es que me gusta ir viendo la vida de Jesús, porque Él con esto es pura carnita, todo es enseñanza, todo es aprendizaje, todo es ver, y ahí nos da las pautas de cómo tenemos que buscarlo, de vivir. Eso por eso es que es muy importante, o sea, siempre buscarlo.
piensen en historias para que no se nos olvide. Esa es la idea. ¿Sale? Ahora sí que acabamos. Fíjense, fuimos ahora sí un capítulo, no, casi dos, pero era pura carnita, ¿no? Ahora sí. Vamos a orar, ¿no? Para concluir. Señor, te queremos dar gracias por todos los recordatorios que tú nos das. Te quiero pedir que no basta con que lo sepamos, Dios, sino que en verdad lo apliquemos. Llévanos a perdonar a las personas que tenemos algo ahí guardado, Dios. Y ¿con qué cara, Dios, vamos a estar enojados con alguien si tú sí nos perdonaste y tú no nos pusiste pretexto y no nos dijiste, te perdono, pero X o Y? Entonces, Dios, primero llévanos a perdonar a las personas que ahí tenemos algo guardado. Recuérdanos que no somos jueces nosotros, no somos quien para andar juzgando. Eh, Llévanos a tener un corazón contrito y humillado, Dios, a orar y que no haya estorbo en nuestra oración, a tener fe como lo vimos, Dios, a llevar fruto. Llévanos a ser dadores alegres, Dios, y llévanos a seguir escudriñando tu palabra para que más personas conozcan de ti. Bendice a los que están conectados, a las personas que están aquí, y sigamos buscándote y que nos veamos la próxima semana. Todo esto te lo pido en nombre de tu amado Jesús. Amén.